Un mediodía con mejor información. Estás en ¿Qué hay de nuevo en Infinita? Con Armando Silva, Paola Berlín y Connie Stipicic. Cuando tantas veces, ¿verdad?, hemos dicho que tenemos en el caso español, en el caso italiano, una especie de ventana para mirar al futuro, lo hemos hecho con ciertas aprensiones, particularmente porque estamos refiriéndonos a cada dos casos que han tomado ribetes bien dramáticos, y el español particularmente en esta última jornada que terminó sumando 769 muertes en apenas 24 horas, una cifra récord, ya está casi completando los 4.900 fallecidos, apurando hospitales de campaña, metido además en una discusión política que uno no entiende, no sabe si tiene mucho sentido o no, pero es un hecho, ¿verdad?, el cuestionamiento a las autoridades, a las tardías reacciones aparentes en un comienzo. La cifra en España es altísimamente preocupante, hay mucha crítica muy dura por la gestión del coronavirus, y queremos conversar con un chileno que está viviendo en España, que está estudiando en España, abogado, ex jefe de extranjería acá en nuestro país, Rodrigo Sandoval. Contigo hemos hablado muchas veces de temas de migración, ¿verdad? Pero ahora en tu calidad de migrante, queremos tener tu testimonio de lo que se está viviendo por estas horas en España. ¿Cómo estás tú? Hola. Muy bien. Hola, ¿cómo están Armando, Paola, Connie? Un gusto saludarlos. Hola, buenas tardes. Rodrigo, bueno, uno está leyendo cotidianamente, ¿verdad?, lo que pasa en España con muchísima preocupación, pero otra cosa es vivírselo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Tú estás allá con tu señora y con tu hija chica, en una cuarentena absoluta, pero ¿tienes tú la sensación de que efectivamente ha habido temas de gestión? ¿Cómo ha afectado y qué tan progresivamente se ha venido afectando la cotidianidad de los españoles? ¿Cuáles son las aprehensiones, además? Bueno, yo creo que sobre todo en un contexto en el cual estamos todos encerrados es difícil dar una panorámica general respecto de cómo todos los habitantes de Madrid en particular y de España en general estamos llevando esta cuarentena, así que tiene un sesgo que está dado por mi realidad. La verdad es que la cuarentena, las medidas han sido bastante asimilables por parte de la comunidad, pero creo que es importante hacer la salvedad de que cuando uno hace comparaciones con otros países, tiene que hacerse cargo de las características que estos países tienen para poder saber si son realidades que son conmensurables. Entonces, España tiene una realidad en la cual una cuarentena tiene una viabilidad mayor que otras ciudades. Me explico. Si yo hago una cuarentena en España en donde solamente permito que tú vayas a comprar víveres, vayas a la farmacia o vayas al médico o vayas a tu trabajo, eso significa que en mi caso yo tengo todas esas cosas, las tengo a 2 cuadras de distancia. En Santiago, por ejemplo, eso no sucede. Hay comunas que no tienen farmacia, que no tienen centros médicos cerca. Entonces, las condiciones son absolutamente distintas. En lo que se refiere a España como tal, la verdad es que las posibilidades de hacer una cuarentena efectiva son reales. El colapso sanitario ha existido, y esto también es importante decírselo a la gente. Una vez que empieza la cuarentena, una vez que empiezan las medidas drásticas, va a haber 14 días, pero absolutamente... que uno tiene que estar claro que van a ser de malas noticias. Es decir, todos los días, aquí lo que ha pasado es que en los últimos 13, 14 días, nosotros mañana cumplimos 14 días desde la cuarentena, y por lo tanto es natural que si las medidas se tomaron hace 13, hace 12 días en una enfermedad que se despliega a los 14 días, es natural que cada día las noticias vayan siendo peor que las del día anterior. Y por lo tanto, es esa la razón por la cual todos los días ustedes saben que en España cada vez hay más contagiados y hay más muertos. Lo que uno debería evaluar para hacer una calificación de lo que de verdad está pasando es esperar a este fin de semana, en donde deberían notarse ya de forma más definitiva el impacto de lo que fue esta cuarentena. Tampoco es para ser tan optimistas con respecto al fin de semana, porque como también está sucediendo hoy día en Chile, una vez que se implementó este anuncio en España, también hubo gente que se dedicó a tomarlo como vacaciones, también costó hacer los ajustes en las distintas empresas para que las personas dejaran de circular, y también funcionaron mucho los transportes, la locomoción colectiva, y por lo tanto es bastante relativo esa fecha de los 14 días. Yo lo que creo es que la próxima semana, esta es una apuesta que estoy haciendo, yo creo que la próxima semana nosotros ya deberíamos empezar a observar disminuciones importantes en la cantidad de contagiados, y unos días después disminuciones relevantes en la cantidad de fallecidos. Pero hoy día la situación en los centros médicos efectivamente es de un colapso importante. No existe ningún sistema público en el mundo que esté en condiciones de poder asimilar de forma
de forma fluida la cantidad de personas con cuadros complejos que se está viendo hoy día. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Rodrigo Sandoval, ¿cómo, bueno, dentro del confinamiento, digamos, cómo ha podido apreciar desde las noticias, desde la información, el manejo de la crisis por parte del gobierno español? Lo que llega acá, a partir de medios españoles y medios internacionales, son bastantes críticas y que se acentuaron, por ejemplo, con este chasco de la compra de miles y miles y miles de test a una empresa china que no estaba acreditada o certificada y que salieron prácticamente, no sé si todos malos, pero muchos estaban muy malos. Sí, mira, yo, bueno, ahí tengo un sesgo personal también. Yo no solamente fui jefe de extranjería, yo alguna vez trabajé en el Ministerio del Interior y me tocó, por ejemplo, algunas emergencias como el 27F. Y la verdad es que uno tiene que asumir que cuando está en este tipo de roles nunca está preparado para lo que viene. Y por lo tanto, aquí hay dos cosas que no pueden suceder. Ni la población debe esperar que las autoridades sean infalibles, ni tampoco las autoridades tienen que actuar como si lo fueran. Aquí, en este tipo de cosas, existe mucha prueba de error, existen una serie de variables que no es posible considerar en términos en abstracto, sino que se van conociendo en concreto. Y por lo tanto, el mundo está exponiéndose a una realidad para la cual nadie estaba preparado. Entonces, es natural que los resultados no sean los esperados en términos de la expectativa que tiene la población. La población tiene miedo, está asustada, está angustiada, no sabe lo que viene después, y por lo tanto nunca lo que haga un Estado va a tener la capacidad de contener esas ansiedades. Ahí lo que uno echa de menos es quizás la actitud del resto de la clase política, en donde en lugar de dar un apoyo en una circunstancia crítica, lo que uno observa son ciertos aprovechamientos. Te voy a poner un ejemplo. Una de las medidas más criticadas fue, por ejemplo, que el gobierno había autorizado la marcha del 8M, en donde se asume que hubo un gran contagio. Bueno, en esa misma marcha en la cual hoy día Vox y hoy día el PP están atacando al gobierno por haberla autorizado, resulta que en esa marcha participó todo el PP en pleno apoyando la marcha, y Vox ese mismo día hizo su asamblea general en donde el secretario de ese partido contagió a todo el mundo. Lo que quiero decir es que obviamente que hay críticas, obviamente que hay cuestionamientos, pero lo que sí yo debería destacar es que tiene que ver con un tema de civilidad que yo valoro mucho en los españoles, es que aun cuando pueden odiar a Pedro Sánchez se le hace caso. Es decir, aquí tú no ves cuestionamientos que se traduzcan en desobediencia, en personas que estén con una agenda aparte. También ayuda mucho, y eso es un tema que yo creo que vamos a pagar nosotros en Chile, que los distintos bloques políticos tienen responsabilidad en los gobiernos autonómicos o en los ayuntamientos. Es decir, Madrid, el PP puede ser muy duro con Pedro Sánchez en su manejo de la emergencia, pero la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es del PP, y por lo tanto, así como Pedro Sánchez está siendo juzgado por el PP, el resto de las colectividades también juzgan al PP por lo que están haciendo en Madrid. Por lo tanto, esta descentralización en términos de competencia también se traduce en una descentralización de la eventualidad de reproche que cada uno pueda significar. Pero claro, siempre hay un eterno cuestionamiento, pero yo no he visto que ese cuestionamiento se haya traducido en un problema de gobernabilidad de la crisis. Rodrigo Sandoval, ¿y cómo lo ves respecto de Chile? Tú, estando allá, tienes una otra perspectiva, es cierto, estás encerrado en tu casa y de esto te enteras por las noticias, por la prensa, en fin, por distintos medios que te mantienen conectado con Chile. ¿Cómo ves esa realidad? ¿Cómo ha respondido aquí la ciudadanía digamos, críticamente a lo que hace el gobierno y lo que hace la oposición también, en comparación, si tú quieres, con lo que ves tú en España? Yo tengo la peor opinión personal tanto del presidente Piñera como de Jaime Mañalich. Voy a partir diciendo eso. De verdad me parece que son personas que que tienen una forma de hacer política en la cual van avanzando en la medida que descalifican. Y obviamente mucho de lo que pasa hoy día es consecuencia de eso. Sin embargo, son las autoridades que hoy día están en el gobierno. Y la verdad es que yo soy de opinión de que en una crisis, una autoridad, aunque uno pueda tener los comentarios que quiera respecto a sus competencias, pero mientras sea la autoridad, una autoridad incompetente hace mucho más daño peleando por ser reconocida como la autoridad que cuando se le reconoce ese rol. Y por lo tanto, yo diría, en primer lugar, que una autoridad validada, una autoridad a la cual se le acompaña, se le apoya, es una autoridad que salva vidas. Y creo que en eso los distintos actores tienen que entender que, y esto es un consejo no pedido, pero se lo doy ya, créanme que cuando hay crisis, las ventajas políticas que se sacan en ellas envejecen muy mal.
y por lo tanto no existe, siempre en estas crisis los gobiernos, nos guste o no, logran salir relativamente fortalecidos porque logran encarnar tarde o temprano las necesidades que tiene toda la población. Y créanme, las personas de oposición, que quienes hoy día están sacando ventajas pequeñas, están haciendo un juego de favorecer la propagación de fake news, en fin, créanme que son costos políticos que se van a pagar. Entonces yo lo primero que veo es esa situación. Veo una autoridad acorralada, veo una autoridad muy preocupada de demostrar que está conduciendo bien esto, y veo una clase política que nos está acompañando. Estoy hablando obviamente en términos genéricos, hay excepciones en todo. En términos prácticos, en términos más técnicos, a mí la principal preocupación tiene que ver con que existe un optimismo, y aquí también la autoridad se equivoca. Yo creo que la autoridad, si quiere que lo apoyen, también tiene que hacer lo necesario para que así sea, y por lo tanto tiene que evitar esta tendencia que tiene el gobierno de estar diciendo que lo están haciendo bien y mostrar cifras para eso. Entonces hace unos días yo escuché que ellos estaban diciendo de que ya habían logrado mejorar la velocidad de contagio que tienen en comparación con España. Yo esperaría un poco para ese juicio. En el caso de Chile, a diferencia de España, es cierto que Madrid es la capital donde se concentra la mayor cantidad de contagios, pero la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad en términos de población, y por lo tanto ya ahí hay una diferencia importante. Segundo, respecto de, ahí juega un poco el tema de la igualdad de la sociedad. En Madrid es una sociedad bastante igualitaria, y por lo tanto, lo voy a decir de esta forma, la gente se contagia al mismo tiempo y a la misma velocidad. Existen ritos comunes, el tema de los bares, en fin, geográficamente tampoco hay mayores diferencias, por lo tanto hay una velocidad relativamente estable de contagio. ¿Qué es lo que yo veo que pasa en Chile? Que el virus entró por la zona oriente, seguramente uno lo podría caricaturizar, decir que entró por avión, y eso significa que en una primera etapa ese virus se esparció en un lugar en donde hay una mayor espacialidad, en donde la gente ocupa menos el transporte público, en donde los hábitos sociales también son distintos, y por lo tanto hay una velocidad que yo creo que cambia mucho en lo que yo creo que pasó en la semana pasada, en donde se debe haber contagiado mucha gente en otros espacios, en otras capas sociales. Y si es así, ojalá me equivoque, pero yo creo que nosotros deberíamos ver la próxima semana un crecimiento bastante drástico de los contagios, que se va a dar precisamente en otros sectores en los cuales hay un mayor uso del transporte público, en donde la gente vive más junta, en donde existe una mayor obligación de poder trabajar presencialmente, y por lo tanto yo creo que ahí hay una diferencia. Estamos perdiendo el contacto ahí con Rodrigo Sandoval. Me decía Rodrigo más temprano que están con internet muy saturado, algo que también nos está pasando a nosotros en Chile, y por tanto puede tener que ver justamente con eso. Sí, bien interesante, sí, distintos aspectos que está planteando Rodrigo Sandoval respecto de cómo la ciudadanía española se para frente al gobierno, frente a las decisiones que se han tomado, la comparación con Chile, el análisis también desde la distancia de cómo ha operado el gobierno, nuestro gobierno en estas circunstancias, y la proyección de acuerdo a todo esto que se ha conversado, ¿no? De que quienes están en Italia y en España nos están hablando desde el futuro. Nos están hablando acerca de qué es lo que nosotros vamos a vivir en los próximos días. Y claro, es una realidad que probablemente, nos decía ahí al final ahí Rodrigo Sandoval, que podamos en los próximos días ver un aumento en la cifra de contagiados en otras comunas de la región metropolitana, en la medida que esas personas hayan ido interactuando con el transporte público, acercándose al sector oriente, mientras todavía no estaba, por ejemplo, la cuarentena decretada en este sector de la capital. Así que hay un punto interesante, Armando, entre todos los que plantea Rodrigo Sandoval. Sí, a propósito, y la traía a Chile, ¿verdad?, que le planteaba a la Paola en relación también con cómo ve él la cosa política, y en esa ventanita al futuro. Yo creo que hay un sector acá en nuestra sociedad, en Chile, que ha decidido cuadrarse frente a la autoridad, ¿verdad? Y de alguna manera las propias encuestas lo muestran. Esto de que aunque la gente siga desaprobando, esa aprobación va a ir subiendo, pero aunque siga mayoritariamente desaprobando la gestión del gobierno, cuando tú le preguntas por las cosas que se están haciendo, están de acuerdo con muchas de las medidas que se van tomando. Hay una cierta tendencia
¿verdad? Que es interesante que resurjan en ocasiones como estas de cuadrarse ante las decisiones del gobierno. Lo vimos después de algunas disputas con el Colegio Médico y con otros órganos que finalmente se instalaron y se sentaron en torno a la mesa social, y desde la mesa social definieron que había que ponerse justamente detrás de la autoridad. Yo creo que ese mensaje que manda Rodrigo de cómo son las cosas en España es súper relevante que lo hagamos propio, en definitiva, ¿verdad? A nivel generalizado. Aquí las cosas no caminan si no se sigue estrictamente lo que vaya siendo una autoridad. Ya llegará el momento de pasar las cuentas, de cobrar la boleta, de lo que ustedes quieran, en definitiva, ¿verdad? Pero el momento para tomar decisiones y para tratar de sacar la situación adelante es hoy, y hoy lo que hay que hacer es justamente eso. Ahí está en línea nuevamente Rodrigo Sandoval para poder cerrar, redondear la idea que nos estaba planteando en esta entrevista cuando se cortó la comunicación desde España. Sí, no hay problema. Permíteme que te agregue algo, porque creo que lo que dice Connie es el foco. Vienen tiempos en los cuales todos los días las noticias van a ser peores que las del día anterior. Eso va a pasar sí o sí. Viene un momento en el cual va a haber gente que va a pasar esto leve, la gran mayoría, pero mucha gente va a sufrir y van a morir varias personas. Y eso va a suceder. Entonces yo creo que hay un tema de disposición anímica respecto a entender eso, entenderlo antes, y también los medios de comunicación creo que tienen una obligación y un rol en términos de darle a la noticia la envergadura que tiene. Es decir, no es noticia que hoy día mueran más gente que el día anterior. Uno sabe que eso va a suceder, y por lo tanto, en la medida que uno va generando un titular día a día respecto de eso, lo que va generando es una angustia en la sociedad, en la gente. Y segundo, yo le recomendaría a las personas algo que a nosotros nos ha hecho muy bien, que es ver noticias solamente una vez al día. Nosotros nos dedicamos a ver las noticias en la mañana, nos conectamos algo con Chile, pero el resto de los días tratamos de establecer rutinas en nuestra casa, porque de verdad la ansiedad es una cuestión con la que uno tiene que pelear bastante. Y bueno, eso, y tomarlo muy en serio y conversar mucho con nuestros hijos, que nuestros hijos no se da cuenta, pero perciben el miedo, perciben la ansiedad, perciben la angustia, y es importante también hacerlo, a compartirles y hablarles respecto de lo que está pasando. Esto no es una etapa en la cual haya que hacerse el tonto en la casa como si nada pasara. Yo creo que es un proceso importante, es un proceso que nos va a hacer madurar como sociedad, como Estado, pero también como familia y como entorno social. Así que eso. Un gran abrazo a todos y mucho ánimo, de verdad. Vienen tiempos duros, pero es importante tener la perspectiva. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, estudiando en España, y desde ahí se conecta con nosotros para entregarnos todo este testimonio de lo que se está viviendo en ese país con los efectos del COVID-19. Rodrigo, gracias, muchísimas Rodrigo, gracias. Gracias, Rodrigo, cariño, un abrazo grande. Muchas gracias a usted, un abrazo. Y gracias por la claridad también. Que estén muy... Nada, ustedes, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, igualmente. 2:53. Armando Silva, Paola Berlín y Connie Stipicic conversan a esta hora en Infinita sobre los temas que movieron la primera mitad del día. Estás en ¿Qué hay de nuevo?